Muy bien, hoy me encuentro grabando este video con el propósito de llevarlos a entender lo que significa este tiempo de Navidad. Y yo lo llamo Navidad con interioridad. Hoy es 24 de diciembre del 2016. Hoy 24 de diciembre por la noche está la celebración del Christmas, la misa de Cristo, Christmas, misa de Cristo, culto de Cristo. Y Cristo es enviado. Entonces lo que se celebra en este día es que Cristo, el enviado, llega a la tierra. ¿Y por qué viene el enviado a la tierra? Porque las personas, el mundo, está desahuciado. Antes de Cristo, estaba desahuciado. El mundo, la humanidad y la tierra, porque dice que la tierra gime esperando la manifestación. Y la presencia de Cristo es manifestación. La parusía, que la vamos a ver, es la aparición de ese enviado. La humanidad había perdido la vida, porque en la narración del Génesis, cuando dice que el ser humano resolvió mejor, tomó la decisión voluntaria por influencia del enemigo, de quien se le apareció la serpiente, ese pensamiento rectilíneo que decimos, el miedo o el querer hacer las cosas por su cuenta porque le da miedo seguir la voluntad de Dios. Eso fue lo que hizo el ser humano. Por eso con Jesús los discípulos también están miedosos. Los discípulos de Jesús eran desconfianza y miedo todo el tiempo. Ninguno de los discípulos de Jesús confió en Jesús. Por ahí hay una frasecita de Pedro que dice: ¿a quién vamos si tú tienes palabras de vida eterna? Pero sin embargo lo negó y sin embargo lo traicionó e hizo muchas cosas diferentes. Entonces, volviendo a lo que la humanidad había perdido, era que habían dos árboles. El árbol del conocimiento del bien y del mal, del cual no tenían que comer, porque no había necesidad de conocer. Saber bueno y malo, eso es una determinación de nosotros, los seres humanos. Pero cuando uno está en Dios, nada es bueno, nada es malo. Todo existe. Está la existencia. No hay escasez, no hay abundancia, como les había dicho. Ahí es un compartir, un dar y recibir. Entonces, cuando uno cree que está escaseando, al contrario, está recibiendo muchísimas cosas por otros lados. Pero el ser humano tomó la decisión y mejor resolvió tener el conocimiento del bien y del mal, comer de ese árbol, y renunció a la vida. Y el hombre perdió la vida. El ser humano, la humanidad perdió la vida, renunció al árbol de la vida. Entonces, en esta Navidad lo que significa es que el ungido, el enviado, el esperado, llega a la tierra. Pero vamos a ponernos desde el punto de vista del enviado. Según Filipenses, desde el capítulo 2, versículo 3 al 11, hace una narración hermosa. Y dice que Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, sino que se despojó de sí mismo y tomó la condición de siervo. Y así, actuando como un hombre cualquiera, como cualquiera de nosotros, se rebajó hasta someterse a la muerte y a una muerte de cruz. La cruz es muy importante como árbol de la vida. Había perdido el árbol de la vida. En una tradición espiritual también que existe, que es el budismo, el Buda alcanzó la iluminación debajo de un árbol. Hay un parecido, porque la espiritualidad es de todos. Recuerden que no es que el uno sea espiritual que el otro, todos somos espirituales. Todo nuestro cuerpo, todo nuestro ser, toda la naturaleza es espiritual, porque toda la naturaleza, el 99% de esa naturaleza es vacía.
Lo que vemos físico es vacío. Entonces eso vacío es lo que llamamos espiritualidad. Luego todo es espiritual. Volvamos a Jesús. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Dice que era de condición divina. Que se despojó, tomó la condición de siervo y se sometió. Despojarse, quitarse, se despojó. Tomó una condición de esclavo, de siervo. Siervo es servidor, por eso él dice, no he venido a que me sirvan, sino que he venido es a servir, a ser siervo. Y al despojarse y al ser siervo, se sometió. ¿Se sometió a qué? A la realidad que le tocaba vivir. Entonces, 3 cosas aprendemos de Jesucristo, de la Navidad. Que en la Navidad tenemos que despojarnos. ¿De qué te vas a despojar tú en este tiempo? Que tienes que tomar la condición de servidor. Quien no vive para servir, no sirve para vivir. Y el que no sirve, no sirve. Si tú no sirves, si no eres servidor, pues no sirve. El que no sirve, no sirve. El servicio es muy importante, no como lo ve el mundo, que llega uno a un banco y dice, aquí te prestamos el mejor servicio. Ese no se refiere al servicio, ese es un intercambio mercantil, de que yo escaseo de algo y tú me das y tú escaseas, y entonces esa escasez y abundancia. Ese no es servicio al que se refiere la palabra. Por eso muchas palabras de la Biblia hay que saberlas entender, y nosotros como tenemos el pensamiento del mundo, no lo entendemos. Muy bien, ya sabemos que Jesucristo se despojó, tomó la condición de siervo y se sometió. Someterse hasta la muerte, al cambio. Si el grano de trigo al caer en tierra no muere, queda infecundo, pero si muere da mucho fruto. Hay que nacer de nuevo, dice Jesús. Entonces, son los 3 aspectos de Jesús. Pero ahora, ¿qué tiene que ver eso con nuestra vida normal? Pues es que lo que hizo Jesús al despojarse, al tomar la condición de siervo y someterse, esas 3 cosas de lo que se está hablando es del desapego. Lo que hizo Jesús fue desapegarse. Porque el ser humano tiene muchas cosas pegadas en su ser, en su cuerpo, que no son tuyas. Tanto desde el punto de vista físico, la enfermedad no es tuya. Tal vez esa obesidad que tiene no es tuya. O esas cosas que se han ido pegando en tu cuerpo físico, no es tuyo. Tú lo fuiste agregando. ¿Por qué no te desapegas de eso? Desapegarte. Desapego. Cuando dice que Jesús se despojó, fue siervo y se sometió, lo que estaba, esas 3 cosas es para uno desapegarse. ¿Tú quieres desapegarte de algo? Si quieres desapegarte, entonces primero tienes que despojarte de eso. Tomar la condición de siervo, es decir, en vez de ser tu esclavo de esa realidad, tú mismo te conviertes en una persona servicial, de servicio. Tú eres el servicio. Y después del despojo viene el sometimiento. Entonces, eso se llama desapegarse. ¿Y qué es desapego? Cuando uno estudia y mira, el desapego es dejar a un lado los deseos. Es dejar ir, es quitarse las cosas. Es que deseo es sed. Entonces tiene uno sed, la avaricia, la codicia, sed de cosas. Y entonces dejarlas ir, desapegar es quitarse, dejar ir las cosas. Desapego. Entonces, ¿qué significa la palabra desapego? Es sin pegante. ¿Y qué es lo contrario del desapego? Por cual ustedes me dirían apegarse. No. Lo contrario del desapego es sufrimiento. Entonces, tú sufres porque estás apegado a algo. Es como si me pusieran una brasa ardiendo, una llama aquí en la mano. Y entonces yo la miro, ¡ay, qué bonita la luz! Pero me está quemando, me está ardiendo. ¿Qué tengo que hacer yo para que no me arda?
Pues deshacerme, despojarme, tomar la condición de siervo. De eso es que se trata, someterme. Pero entonces yo, como no quiero despojarme, ni tomar la condición de siervo, ni someterme, entonces dejo que me queme y ahí sufro. Estoy sufriendo. ¿Qué es sofre? Sofre es sufrimiento. ¿Y qué es sufrimiento? Es cuando yo sostengo algo. Sufrir es sostener. Si ustedes van al diccionario, dice, ¿qué es sufrir? Sufrimiento. Entonces esta es la palabra. Sufrimiento viene de sofri, que quiere decir sostener. Si Jesús se hubiese sostenido en la condición de divinidad, hubiese sufrido muchísimo. Pero Él se despojó de su divinidad, tomó la condición de siervo, se sometió y al hacer eso fue que hizo la obra de la redención. En esta Navidad estamos celebrando eso. Yo sé que es difícil para ti entender esta posición, porque tú estás pensando en los regalos que vas a dar, tú estás pensando en la comida que vas a hacer, en la fiesta de esta noche, y para más cayó en domingo, imagínate, sábado, domingo, esta noche vas a tirar la casa por la ventana, y después no vas a tener casa ni ventana, pero así somos. Y los religiosos pues van a tener también mucha abundancia en el culto, en la celebración, mucha liturgia, mucho confort, mucha ornamentación. Y a veces se les olvida hasta poner la imagen visible de la presencia de Jesús allí, del divino, de la divinidad que está entre nosotros. Entonces, para concluir, Jesús vino porque se desapegó. Tú estás sufriendo porque no te has desapegado. Todo sufrimiento, sea físico, es porque tú no te desapegas de esa enfermedad o de lo que te causa esa enfermedad. Sufrimiento psicológico, la voluntad, la conciencia, la afectividad. Si tú estás sufriendo por alguien, por algo, y te duele en tu corazón, es porque no lo has desapegado. No has dejado ir, lo sigues sosteniendo, ese recuerdo, eso en el dolor, eso que cada vez que te llega a ti tú te desesperas y dices, ¿por qué me hicieron eso? ¿Por qué pasé de esto? ¿Por qué me sucedió esto? Es porque tú no lo has dejado ir, no te has despegado, sigues sosteniendo. En esta Navidad, suelta, porque Jesús nos enseñó a soltar, y como soltó, redimió la humanidad, hizo la voluntad, el propósito divino que había, lo hizo y nos dio nueva vida a nosotros. Así lo puedes hacer tú. Si tú sueltas, vas a tener mayor ganancia. Suelta ese dolor, suelta esa tristeza, suelta ese rencor. Suéltalo. Deshacerse de él. Quítatelo. Deje de pensar en eso. Deje de oírlo, deje de verlo. Y ya tú te llenarás, porque no existe un vacío, porque cuando llamamos vacío lo que está es lleno del Espíritu Santo. Entonces todo eso se transformará. Les deseo a todos ustedes feliz Navidad. ¿Por qué? Porque como les decía ayer, el feliz Navidad significa que yo te estoy enviando o diciéndole que tú has producido muchos frutos y veas ese vaso medio lleno. Eso que tú tienes, eso es la cantidad, es la totalidad. Perfecto es llegar a la totalidad. Y eso que tú tienes es la totalidad. Mire lo que tienes. No aspires a ser feliz con lo que aspiras tener, con lo que deseas tener. Con lo que ya tienes es suficiente. Entonces, ahí es feliz. Felicidad es fructificar. Feliz es fruto. Por lo tanto, te deseo feliz Navidad, o sea, nacimiento de nuevo, renovación, transformación. Y te deseo que este nuevo año, que este nuevo comienzo, te traiga abundantes frutos. Muy bien, eso es lo que les quería decir en el día de hoy. A las 2 de la tarde los espero para continuar con ese taller que estamos haciendo. Más de 100 personas, mucho más, ven este taller que estoy haciendo para beneficiarlos a todos ustedes. Muy bien, por hoy les digo bye bye. A las 2 de la tarde nos vemos.